empezar de una vez porque está un poco largo para que los demás se vayan uniendo a la presentación. Muy bien. Hoy voy a hablar sobre lumbalgia y lumbalgia es un tema muy bonito, un poco extenso porque traté de abarcar varias cosas que se ven en la clínica, pero muy interesante. Entonces, hablemos un poquito de lumbalgia. Bueno, cuando yo hago mi estadística cada mes en el hospital, la primera causa siempre en la consulta externa que voy a atender todos los meses es lumbalgia. La segunda causa viene siendo hombro, la tercera rodilla, pero si unimos los síndromes dolorosos de espalda, que sería dorsalgia, cervicalgia y lumbalgia, esa es la primera, por mucho, saca mucha diferencia. Es decir, si llegan 100 pacientes a la consulta, pues vamos a tener 45 que van a llegar con lumbalgia. Y luego hombro, luego viene rodilla, las fracturas, etcétera. Entonces, en el hospital militar, pues así es la historia. Y en los otros hospitales no dista mucho. Hay un autor que se llama René Caliet. Y René Caliet él escribe libros de rehabilitación desde los años 60, 70. Y en el último libro que él escribió, que es una reedición de los libros de espalda, él dice que la lumbalgia es el caballo negro de la rehabilitación. Es un problema que vemos frecuente y que a veces no es tan fácil de tratar. ¿Por qué es el caballo negro? Porque hay una gran frecuencia de casos, ya les comentaba yo a ustedes que hay muchos casos por ejemplo, en mi rubro, lo que más miro son lumbalgias, y frecuentemente hay una gran recurrencia o recaídas, o sea, pero esto varía por muchas cosas. Ya les voy a contar un par de anécdotas, pero yo digo que mis pacientes son reciclados. Llegan por lumbalgia, se les trata la lumbalgia, a los 6 meses los tienen con lumbalgia. Se les trata la lumbalgia, al año lo tienen con lumbalgia. Y yo tengo 9 años de trabajar en el hospital y tengo gente que miro desde hace 9 años. Entonces, son pacientes que se vuelven crónicos. De cada 10 que veamos, 7 pacientes regresan. Pero no es porque la rehabilitación sea malo o sea mala o el tratamiento que demos sea malo. Es por las comorbilidades, por el trabajo o simplemente porque el paciente con lumbalgia puede tener una ganancia secundaria. La lumbalgia es un síndrome y está tratada a trastornos psicológicos y eso tienen que ponerle atención. Hay un libro, lamentablemente yo no lo encontré para ponérselos acá, pero hay un libro que se llama, que yo lo tengo en alguna memoria o en algún disco duro, que se llama Pautas del tratamiento del paciente con lumbalgia. Y ese libro, el primer capítulo es el perfil psiquiátrico del paciente con lumbalgia. Importantísimo. O muchas veces la ganancia secundaria. Les cuento un caso. Cuando yo era residente, eh, yo no era mi paciente el señor, pero yo veía un señor que en los 4 años que hice yo mi residencia, todos los años lo veía, era paciente de otra clínica, lo veía que era paciente del hospital. En ese año, creo que yo era R3, el señor andaba con un bastón que casi no podía caminar. Y escuché yo cuando le decía a otros pacientes, me siento muy mal, me duele la espalda, ya no puedo caminar, parece que me tienen que operar, pero como les digo, no era paciente mío. ¿Por qué yo lo reconocía? Porque yo crecí en la zona 5 de la capital y el paciente vivía en la misma colonia que yo. No le hablaba, pero sí lo conocía. O sea, sí lo veía, lo conocía de vista. Resulta que nos mandan a cubrir.
un evento de juegos paralímpicos, digamos, donde teníamos que ayudar como residentes del hospital y era en la Federación de Pesas de la Zona 5. Para mi sorpresa, el señor que ponía los discos de las pesas en la federación era el paciente que hace 3 días yo lo había visto con bastón y he escuchado quejarse que lo tenían que operar. Y cargaba 2 de esos discos de las pesas en cada brazo, o sea, 4, y ahí no le dolía la espalda. La ganancia secundaria. ¿Cuál era la ganancia secundaria? Me puse a pensar yo y lo pienso hasta ahora. Obviamente, estar suspendido. No gana mucho, pero no va a trabajar. Entonces, ¿cómo me pueden decir ustedes que de un día jueves, que yo lo vi, a un día sábado el señor andaba con 4 discos, 2 en cada brazo? Y creo que pesan 25 kilos. Y él los ponía y los quitaba, esa era su chance. Entonces, por eso puede ser una ganancia secundaria, la obesidad, el sobrepeso, otras enfermedades, y si es diabético, etcétera. Y se requiere un tratamiento multidisciplinario. Importante, hay que hacer un cambio de vida. El 23% de la población mundial tiene episodios de dolor. Los costos son elevados económicamente. ¿Cuánto es para una empresa tener un paciente que no va a llegar a trabajar y que en el caso del IX lo suspende y que pasa suspendido muchas semanas, o en el caso del hospital militar donde yo trabajo, que también se manejan las suspensiones por lumbalgia? ¿Cuánto se gastan las aseguradoras? ¿Cuánto se gasta en terapia? 8 de cada 10 personas vamos a tener dolor alguna vez en la vida, es decir, todos. Yo la vez pasada estaba armando un escritorio, me quedé doblado. Y es una epidemia de incapacidad. Causas de factores y de riesgo. En un estudio sobre la frecuencia de lumbalgia y su tratamiento, realizado en pacientes mayores de 18 años de un hospital privado de México, las lumbalgias crónicas, la etiología más frecuente fue la degenerativa. Después de los 30 años nuestra columna se degenera al 43.7%, las postraumáticas 37.5%, las postquirúrgicas con 11.6%, las mecánicas con 6.2%, y las tumorales son muy pocas, pero tenemos que tener ahí ojo al Cristo siempre con las lumbalgias de origen que pueden ser por tumores o cánceres. ¿Qué es la lumbalgia entonces? Lumbalgia o lumbago se define como todo aquel dolor común de duración variable circunscrito a la parte baja de la espalda o zona lumbar. Este suele ser intenso y profundo, teniendo como efecto final una repercusión en la movilidad normal. Por eso la gente dice, me quedé trabado y ya no puedo caminar. Ya no puedo caminar de la zona debido a una sensación dolorosa. La lumbalgia se puede clasificar en aguda, menos de 4 semanas. O sea, tenemos que decirle al paciente, mire, el dolor agudo le va a durar por lo menos un mes. Tiene que moverse, ya se los voy a decir yo más adelante. Subaguda de 4 a 8 semanas y crónica más de 12 semanas de dolor. Recurrente es aquella lumbalgia aguda en un paciente que ha tenido episodios previos de dolor lumbar. Es decir, mis pacientes, ¿verdad? Yo les digo a mis pacientes, los reciclados, porque solo se reciclan. O sea, vienen en enero, se van en marzo, regresan en octubre, se van en diciembre, vienen en marzo, regresan en junio y no hay poder humano que los quite. ¿Por qué? Porque hay muchas otras situaciones aparte del dolor. Sentirse bien, que le están haciendo terapia, se cronifica, hay una ganancia secundaria como les decía, y hay exacerbaciones de la lesión. Entonces, voy a dividir la presentación estudiando un cachito de la anatomía de la columna vertebral, así muy de pasada, los síntomas, el examen físico, los estudios que voy a buscar, las banderas rojas, el tratamiento conservador, los medicamentos, los ejercicios, la escuela de espalda y cuándo referir.
La columna vertebral es una serie de huesos cortos, dice algún libro. Otros libros dicen que son irregulares, pero los dos libros tienen razón. Las vértebras pueden ser cortos y regulares. En su porción anterior se considera corto por su cuerpo, en su porción posterior por sus 7 apófisis, que son la espinosa, las transversas, las articulares superiores e inferiores. Se puede considerar un hueso largo. Y tiene varios segmentos: cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxis. Los músculos juegan un papel importante y están divididos por regiones: cervical, dorsal, lumbar. Son estabilizadores de la acción de la columna. Tenemos músculos, somos como una cadena, tanto que hay algunos autores que así se dice las cadenas musculares, que así lo denominan, y hay músculos que van desde la región cervical hasta la región lumbar y que nos estabilizan. Dentro de los agujeros o foramen vertebrales, de la vértebra C1 hasta la L1 va nuestra médula espinal. Por los agujeros de conjunción de las vértebras salen los nervios espinales. Se le denomina unidad funcional de la columna vertebral, es aquella que está formada por dos vértebras. Por eso, cuando ustedes leen una resonancia, dice, se encuentra una hernia o una protrusión entre L1 y L2. Esa es la unidad funcional. Esas dos vértebras, entre dos vértebras se va a encontrar un disco intervertebral y van a salir dos pares de nervios a la izquierda y a la derecha, que son los nervios espinales. Un par va a mover, un par encargado de la sensibilidad. Esa es la región de la unidad funcional. La columna vertebral también tiene ligamentos que ayudan a la estabilización, como el ligamento amarillo, por ejemplo. Entonces, volvemos a decir y recordamos, la lumbalgia o lumbalgia también, cuando hablemos de lumbalgia, puede ser la crónica, es una entidad clínica caracterizada por dolor en la región vertebral o paravertebral. Cuando digo paravertebral es a los lados de la columna vertebral lumbar, que puede estar localizado entre la última costilla hasta el pliegue de los glúteos. Todo ese cuadrado puede ser el dolor lumbar. Nos debe de importar la edad. No es lo mismo eh, un muchacho de 20 años a un adulto de 70 que tenga lumbalgia. Antes, las guías decían que, por ejemplo, en una lumbalgia de 25 o de 20 a 50 no había necesidad de sacar estudios. Ahora ya no dicen eso. Pero sí es importante, porque, por ejemplo, en alguien mayor, a mí me tocaron casos que lamentablemente eh, me causaron mucha tristeza. eh, por eso a mí no me gusta ver a la gente a la carrera. Yo me tomo mi tiempo con las personas y hace aproximadamente 2 años en el hospital vemos lo que son los aspirantes a oficiales de la escuela politécnica y podemos ver 30, 40 diarios, pero aparte nunca nos quitaron la consulta externa y llegó un señor al cual yo conocía, había sido presidente del Comité Olímpico de Guatemala y me dijo, mire, ya no aguanto el dolor, tengo mucha lumbalgia. Yo estaba viendo a todos los pacientes, más los aspirantes, y, sí, mire, le vamos a poner tal cosa, hagamos esto, pero el señor nunca se le quitó el dolor. A la siguiente vez que yo ya tengo más tiempo, le pido una resonancia y era a consecuencia de que tenía un SEA de próstata y tenía una fractura vertebral. Entonces siempre le tenemos que poner coco a eso. Hombre o mujer, la profesión es muy importante y utilicemos el Alicia, ¿no? Que ya se las voy a explicar. Bueno, miren al señorón ahí, ¿va? Si pueden, échenle otro, ¿va?
¿Cómo no le va a doler el cuello o cómo no le va a doler la espalda? Yo tengo muchos pacientes que son choferes, pero el problema es que no pueden dejar de ser choferes y manejan 4, 5, 6 horas. Tengo muchos pacientes que son secretarias y que no se saben sentar, que su computadora está mal ubicada, que no conocen la ergonomía, que la silla no sirve, pero pero llevan 20 años en el puesto y no van a dejar de ser secretarias. Ahí es lo que yo les digo, la cronicidad de los problemas. Aparte que no les gusta el chance. Yo tengo una paciente que ella no está contenta con el trabajo y cada vez que llega conmigo me dice, mire doctor, fíjese que ya me faltan 6 años, 5 meses, 3 semanas, 4 días, 12 horas y 15 minutos para irme jubilada. Y yo le digo, ya no es trabajo, parece que usted está en una prisión. Y al hospital le dieron 5 años más de trabajo para jubilarse. Entonces ahora le faltan 11 años, etcétera. ¿Cuántos no hemos visto a los señores de las salvavidas, va ustedes? Miren cuántos llevan. La empresa Salvavidas tiene un lineamiento de cómo cargar los botes o tambos de agua. Pero ¿qué sucede? Que estos señores ganan por venta, tienen comisión y les pagan por... Entre más vendan, mejor. Les echan como 20. Entonces, ¿cómo no les va a doler la espalda? Por eso es importante conocer la profesión. ¿Y el Alicia qué es? Acostumbrémonos a usar nuestro Alicia en nuestra historia clínica y en nuestro expediente. La A de cuándo aparecieron los síntomas. Fue súbito, mire, le empezó poco a poco, cuénteme cómo le empezó el dolor, dónde está localizado el dolor, qué intensidad es muy fuerte, es leve, qué características tiene el dolor, como que quema, como arde, como fuego, como chile, como una lanza, como una piedra. Cuénteme cómo siente ese dolor, a dónde se va, ese dolor se irradia hacia la pierna, si va hacia la pierna es hasta los dedos, hasta la rodilla, en el glúteo, porque eso nos va diciendo dónde está la lesión. Y la otra A, asociados, por ejemplo, se asocia, se alivia con algo. Ay, mire doctor, fíjese que a mí se me quita el dolor cuando yo no voy a trabajar. ¿Y de qué trabaja usted? Yo trabajo de chofer, pero los fines de semana no tengo dolor. O estuve de vacaciones y no tengo dolor. O yo tuve un paciente con lumbalgia que es secretario porque su silla no servía y tenía un tornillo de fuera. Te digo, mire, lo primero que hay que hacer es cambiarse de silla, estarse levantando cada hora. O si me tomo un medicamento me alivia. O qué hice, o sea, lo que pasa es que jalé una silla o jalé un costal y me empezó el dolor. Acostumbrémonos a hacer una buena historia clínica. Entonces, ¿qué nos dice el paciente sobre el dolor? El dolor tiene como un toque eléctrico, como si me metieran una aguja en toda la pierna, como fuego, como brasas, como chile, como quemazón, porque eso nos está diciendo que hay compresión nerviosa, que hay alguna región ahí en la columna que está siendo comprimida. Siento que no tengo fuerza en la pierna. ¿Se acuerdan de los nervios espinales que les hablé hace algunas diapositivas? Una raíz nerviosa motora seguramente está comprimida y causa debilidad. Y el dolor y la debilidad pueden estar asociados. O puede ser que el paciente solo tenga dolor o que también tenga debilidad. Aquí les voy a dejar esta página. Es sobre las banderas. Las red flags, dicen. Bueno, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Fractura, pensando en fractura o osteoporosis y que el paciente llegue con lumbalgia. Si tiene historia de un trauma severo, por ejemplo debido a un accidente automovilístico, caída de una altura o accidente deportivo, o terapia con esteroides sistémicos a largo plazo. ¿Sabe qué? Mejor que lo mire el traumatólogo o el neurocirujano.
que lo investiguen, que no tenga ninguna lesión, o en adultos mayores mujeres, que tenga osteoporosis y que empezó con un dolor reciente, que lo miren primero sus médicos y de ahí le damos rehabilitación. Pero ¿cuál es la historia de los centros de rehabilitación? Ay, mire, a mí me llaman, va, mira, de una vez ponele que le pongan ahí al fulano su terapia. ¿Pero qué le pasó? Ah, es que me caí. Ah, no, que lo miren. No, pero vos ponele de una vez. No, investiguenlo primero. Por infecciones, ejemplo, si tiene fiebre, escalofríos, anorexia, infecciones bacterianas, uso de drogas, inmunosupresión, enfermedad subyacente, terapia de infiltración espinal, dolor intenso por la noche, piensen en alguna enfermedad maligna. Entonces, que por lo menos, si no hay otro médico que se pueda hacer cargo, sáquenle una radiografía, una resonancia y vamos viendo cómo va. Y hay banderas amarillas, donde decimos, ay, este tiene riesgo de volverse crónico. El estado de ánimo depresivo, angustia, estrés negativo, principalmente relacionado con el trabajo. En mi experiencia, voy a cumplir 19 años de ser médico el día lunes, y voy a cumplir 14 años de ser fisiatra, y en el tiempo en que yo he visto pacientes con lumbalgia, les diría que entre un 75 o un 80% está relacionado con mi estilo o mi calidad de vida. Estoy trabajando aquí, pero no me gusta el trabajo. Estoy harto de manejar, más en donde yo trabajo, porque en donde yo trabajo todo es órdenes. Haga, ponga, quita, pero usted no puede decir nada. Y entonces a la gente no le gusta el trabajo, pero no puede irse del trabajo. Entonces, eso es una bandera amarilla que me dice que va a tener signos de cronicidad. Pensamientos relacionados con dolor, tendencia a la castro, eso nos pasa mucho, ¿no? Tendencia a ser catastrófico, impotencia, desesperanza, creencias de evitación del miedo. Entonces, si yo pienso que estoy fregado y esa imagen ronda por mi cabeza miles de veces desde que yo me levanto y el dolor no se me quita porque nadie me ha dicho que no tengo nada malo en la espalda, que tengo que moverme, que cada vez que yo no me mueva me va a doler más la espaldita, entonces en mi cabeza me formo una película donde ya me estoy muriendo del dolor de espalda. Eh, Esto nos puede pasar a todos nosotros, no es solo de los pacientes. Comportamiento pasivo ante el dolor, por ejemplo, comportamiento marcadamente defensivo y temeroso, evitativo. Los pacientes no quieren saber nada, yo estoy enfermo, no me hagan nada, me voy a morir. Eh, Pensamientos relacionados con dolor, supresión de los pensamientos y tendencia a la somatización. Mucho paciente con tendencia a la somatización, ¿no? O sea, como el señorcito que les conté al principio, ¿no? Jueves con bastón, sábado cargando discos de pesas. Entonces, la ganancia secundaria. A veces la ganancia secundaria no puede ser solo económica. Es que me estén acuchuchando en la casa, que me estén apapachando, que me hagan piojito, que me carguen, que me lleven, que me bañen, que me den de comer, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Ante la esposa, ante el esposo, ante los hijos, ante el trabajo, etcétera. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Y hay causas extravertebrales, procesos que afectan órganos vecinos. Por ejemplo, colecistitis y pancreatitis. A mí una vez me mandaron una señora ya mayor por dolor de espalda y lo que tenía la señora era una colecistitis. Cuando le busqué el signo de Murphy tenía dolor y la mandé a la cirugía. Alteraciones vasculares, aneurismas aórticos, yo no he visto ninguno en mi carrera. Endometriosis, no he visto ninguna. Causas urológicas,
urolitiasis, tumores renales, abscesos perinefríticos, neuropatía periférica, enfermedades mentales y psicosomáticas. Ojo aquí, tumores y metástasis, ¿no? Próstata da mucho problema de columna, fracturas vertebrales, como este señor que yo conocí, y también conocí a un buen amigo, un psiquiatra que ya falleció, que tuvo una fractura vertebral y tenía mucho dolor y lo que tenía era un SEA de próstata. Entonces hay que tener cuidado con eso. Espondiloartritis, dolor lumbar que dura más de 12 semanas, inicio insidioso, radiculopatías y neuropatías que vamos a ver mucho, ¿no? Una hernia de disco, vamos a ver muchas hernias de disco en nuestra clínica. El dolor se va a irradiar hacia una de las piernas. Puede haber un síndrome de Caudequina, que es una disfunción de vejiga e intestino repentino. Yo he visto muy poco, tal vez 1 o 2 casos en todo este tiempo. Eh, Tenemos que buscar cómo está en nuestro examen físico, buscar lo sensorial, el déficit neurológico, que ya les voy a explicar acá. Entonces ya tenemos la edad, cuántos años tiene, hombre o mujer, está gordito, tiene que bajar de peso, mire si no baja de peso, entonces no se le va a quitar el dolor. Y usamos nuestra escalita EVA. Que nuestra escala EVA, aquí nos damos una idea. Va de 0 a 10. 0 no tiene dolor, 10 es el máximo dolor. Las caritas. Esta carita no duele, esta carita está llorando. El paciente nos dice cuánto le duele. Vamos a inspeccionar, ese paciente tiene una escoliosis, cómo está la espalda. Vamos a palpar cómo está la pared del tórax posterior en sus músculos, tiene un espasmo. Yo les digo a mis pacientes que el espasmo muscular se siente como que fuera una pared, como que uno tocara una piedra y que normalmente el músculo debería estar blandito. Y hay algunas maniobras que deberíamos de hacer. Decía un maestro que uno debe hacer en su cabeza, tener cuando mira a un paciente. La otra semana vamos a hablar de hombro. Entonces cuando uno ve a un paciente, tener en su cabeza ya qué maniobras le va a hacer y seguir un orden. Entonces yo hago las siguientes. Por lo menos siempre hago Lasagne, Bragard y Neri. Se depende de lo que usted piensa. Pero aquí les pongo si ustedes quieren, les puedo poner este libro, que este libro es un libro que se llama de Stanley Hoppenfield, Evaluación de columna vertebral y extremidades se llama, de Stanley Hoppenfield, y para que nos demos una idea de dónde está la columna lumbar, ¿verdad? Estos son los músculos, aquí vamos a encontrar las apófisis espinosas, la espina ilíaca, el coxis. Como podemos palpar, miren, la región, palpando el hueso coxal, las apófisis espinosas, aquí hay un ligamento que se está palpando, más palpación paravertebral, aquí estamos palpando la emergencia del nervio ciático. Ahí es donde sale este tronco nervioso que se llama el nervio ciático. Acá, ahí se encuentra el nervio ciático. Las maniobras que le podemos hacer, tratar de tocarse la punta de los pies con la punta de los dedos. Aquí podríamos decir que tiene un problema en los isquios. Entonces, hacia atrás. Este tiene un nombre de la cuerda, se llama esta evaluación. Hacer en columna, ¿verdad? Hacia un lado y hacia el otro. Hacer lateralizaciones de columna. Rotaciones de columna. Ver si el paciente tiene dolor y qué tanto puede realizarlo. Y aquí viene lo importante, hacer un buen examen neurológico. L4, es decir, que si mi problema se encuentra entre la vértebra L4 y L5, vamos a poder tener a nivel motor pérdida de fuerza en la región del primer artejo. Este también se mide por el reflejo que todos conocemos, rotuliano. Y puede haber pérdida de la sensibilidad. Miren en dónde. En la parte interna del pie y tobillo.
Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la sensibilidad? Con el alfiler de nuestro martillo de reflejos, con un algodón frío caliente, con un diapasón. L5, el nivel neurológico, miren, no puede levantar el dedo. ¿Dónde vamos a encontrar, verdad? El reflejo, que aquí no tenemos, y la sensibilidad en la parte dorsal del pie. Entonces, ¿qué tienen que preguntarle al paciente? Agarran su alfiler de su martillo de reflejos, le van tocando gentilmente, no hay que ensartárselo, y le piden que cierre los ojos y van haciendo combinado. Le preguntan, ¿le duele? ¿Qué siente? Ah, siento como un piquetito. Fíjese que aquí me duele más, aquí me duele menos o no siento. Ese uno, esto está en el libro de Stanley Hoppenfield. Eh, en la región lateral del pie está el control motor. El reflejo es el alquilio, boca abajo. Le pedimos al paciente que se coloque boca abajo y le pegamos en el alquilio. Y la sensibilidad está en la región eh, lateral del tobillo y pierna. Y aquí está cómo se sacan los reflejos, para que tengan idea. La maniobra de Bragard, elevo la pierna, bajo el pie. La maniobra de Lasalle. Si estas maniobras provocan dolor, las dos son positivas. ¿Qué me están diciendo? Ah, hay un atrapamiento nervioso. Normalmente no producen dolor, son bien fáciles de hacer. Levantan la pierna hacia arriba. La otra, levanto la pierna y hago, miren cómo bajo el pie. Si provoca dolor, hay otra maniobra, se llama de kerning. Miren, acostadito, manos entrelazadas en la cabeza, hago que levante la cabeza. ¿Produce dolor? Vamos. Atrapamiento. Entonces, ya tengo el diagnóstico. ¿Y ahora qué hago? Sigo un tratamiento conservador, se lo envío al CIRU, le pide estudios, ¿cuáles son los mejores? Entonces, esto lo saqué de la guía clínica de LIX, que me parece muy buena. Dolor lumbar, historia clínica, exploración física, lumbalgia sospechosa, lumbalgia simple o irradiada. Si tiene datos de alarma, mándelo con el cirujano. Si ese paciente tiene pérdida de fuerza, que se lo mire el cirujano. Si tiene incontinencia urinaria o fecal, que se lo mire el cirujano. Si tiene anestesia en silla de montar, no lo mire, no le dé terapia. Que lo miren los que saben operar. Si la lumbalgia es simple y irradiada, no se deberían hacer pruebas complementarias, el tratamiento conservador, darle un buen plan educacional, ¿verdad? Aconsejar que debe mantener la actividad, a menor actividad más dolor, es decir, muévase aunque le duela, no se va a morir del dolor, darle son analgésico y considerar biorelajantes. 6 semanas se pueden hacer los estudios. Si el resultado es positivo, lumbalgia sospechosa, investigación orientada y ágil, considerar derivación o tratar un problema ya diagnosticado. Muchos de mis pacientes el problema es que no llegan diagnosticados. Entonces, ¿le duele la espalda? Ah, va, rehabilitación. Y tenemos que hacer todo ese proceso cuando nosotros deberíamos de ya tener los pacientes con sus estudios. Pero eso es bueno para mi cabeza porque siempre me permite pensar. Entonces, considerar iniciar un programa de ejercicios, evaluar riesgo de cronicidad, perdón que yo se los puse así cortado, pero es que es muy largo el cuadro. Evaluar riesgo de cronicidad, considerar abordaje psicosocial o puede ser una lumbalgia crónica. Si es una lumbalgia crónica, deberíamos de pensar siempre a fondo si no tiene otra patología.
programa de ejercicios, analgésicos, abordaje y evaluar en 4 semanas. Los estudios radiográficos. Entonces, ¿qué pedimos? Una radiografía lateral, perdón, lateral, donde tenemos que ver los espacios, los cuerpos vertebrales, los espacios que hay entre cada cuerpo vertebral, y AP, oblicuas y dinámicas. Ahora, esta es la oblicua, miren. ¿Y la oblicua qué vamos a ver? Yo tengo una clase donde explico las oblicuas. Lo que vamos a ver en las oblicuas es esto. Están viendo el perrito. Este perrito se llama el perrito de Madame Lapachelle o Lapechelle, algo así. Es como un perrito escocés francés. Y nos va a permitir ver las estructuras que conforman una unidad funcional. Por ejemplo, la orejita del perrito es la apófisis articular superior. El ojo del perrito es el pedículo. El hocico del perro es una apófisis transversa. La patita son las apófisis cigoapofisiarias. La articular inferior. El cuerpo es la lámina. La patita es la espinosa. Y vean ustedes, tiene un perrito. Si el perrito no aparece bien, es que hay algún problema en alguna de estas estructuras. Les voy a buscar la presentación donde yo lo explico más largo. La resonancia magnética, que nos va a dar ya una imagen de cómo está la médula espinal, cómo están los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, si hay abombamiento, si hay hernias, etc. Y el electromiograma, que no lo puse acá, que el electromiograma es un complemento de la evaluación física, que cuando queremos descartar neuropatía, radiculopatías, pues lo podemos pedir. Entonces tenemos dos caminos ya con esto. ¿A dónde agarramos? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? ¿El conservador o referimos a otro nivel? Según nuestra clínica. Allá en el hospital, como las citas van como en el IX cada 6 meses, pues yo cuando veo al paciente lo que hago es, ¿sabe qué? Le voy a poner calor, le voy a poner esto y le pido su resonancia, su cita de una vez con el neurocirujano y para mientras lo vemos. El conservador que lleva un buen plan educacional, tómese 5 minutos para hablar con la gente, calme al paciente. Si es una lumbalgia común y corriente, no se va a morir. Desmitificar ideas. Tiene que moverse, no tiene que estar en cama. Trate de hacer su actividad normal. Déjele sus analgésicos, no deje que se vaya sin algo. Hay que hacerle un buen plan de ejercicios, usar remedios físicos, lo reevalúe en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y considere mandarlo a psicología si es necesario, más de lo que ya hablamos hace un rato. Use sus medicamentos, ¿verdad? Hay algo que se llama escala analgésica. El primer escalón, paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, Segundo escalón, tramadol, Tercer escalón, use su escala analógica. Yo la tengo en el escritorio. Pregúntele siempre al paciente cuánto le duele. Si el dolor está más de 5, use 2 medicamentos. Yo uso un opiáceo menor, por ejemplo, tramadol más acetaminofén más diclofenaco, como hay varias marcas ahí, ¿no? O sea, hay marcas que a mí me llegan a dejar ahí y yo les dejo porque el dolor está arriba de 5, es un dolor muy fuerte. Si un dolor menos de 5, pues déjele sus medicamentos. Y acá pues lo que dice es que los relajantes musculares, esta es la evidencia que tenemos. Yo les voy a dejar el video, así mismo les voy a dejar la presentación en donde se dice pues que se puede usar relajantes musculares. Si va a dejar relajantes musculares, pues use un relajante muscular que no vaya a dormir al paciente, ¿no? De repente es chofer y lo duerme.
o pregúntelo, usted es una ama de casa, no sé, pero a mí me gusta usar, por ejemplo, el tiocolchicócido, que es el muscoril, y el tiocolchicócido de 8 miligramos se deja cada 12 horas por pautas cortas, 7 días. Pero se pueden dejar más medicamentos, no hay hay muchos medicamentos más relajantes musculares como la tizanidina, usan mucho en el IX, pero ese es un bombazo, o como el baclofeno. Em, entonces, el tratamiento farmacológico está indicado si se considera potencialmente para la implementación de la terapia de rehabilitación, como la fisioterapia y la terapia psicológica. Se recomienda uso de paracetamol como único tratamiento. Sin embargo, eso en los últimos años ha ido cambiando. Esta guía del IX es del 2018, del 2020, creo que es 19. Este es del IX, pero ahora ya ha cambiado. Yo leí a principio de año y decía, mire, ya no deje paracetamol, mejor deje otra cosa. Pero podemos dejarle, la cosa es dependiendo de la escala analógica del dolor. Si tiene más de 5, combínele con un opiáceo por lo menos 10 días. Si tiene menos de 5, déjele. Acuérdese, no le va a dejar su diclofenaco por 3 meses. Déjeselo en pautas de 10 días y reevalúe, ¿verdad? Igual los relajantes musculares. No los deje por 30 días ni por un mes, déjelos por 10. Entonces, el AINE de elección debe individualizarse según las necesidades y preferencias del paciente, teniendo en cuenta de sus riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, el Eterocopsil, el Shirme, o el Davintex, o el diclofenaco, o el ibuprofeno. Depende, porque yo veo gente de diferente estatus. Un soldado de los que veo yo con lumbalgia, el patojo no le alcanza para ir a comprar Eterocopsil, pero sí es más fácil que consiga ibuprofeno. Y pues alguien de más adquisición le dejo Eterocopsil, al que usted considere. Siempre acuérdese por 5 o 10 días. Pueden usar AINES, pero no se combinan dos AINES. Es decir, le voy a dejar diclofenaco y le voy a dejar ibuprofeno. No, no tiene ninguna función. Deje uno o el otro. Pero acetaminofén sí puede combinar, porque son diferentes mecanismos. Aceto más ibuprofeno, aceto más diclofenaco. Y en dolor arriba de 5 en la escala visual analógica, pues utilice opiáceos menores. Ahora, ¿cuándo mandamos al quirúrgico? Mandamos al quirúrgico cuando parece irrelevante, progresiva o bilateral, pérdida del control de síntesis, origen neurológico, anestesia en silla de caballo o de montar, eh, dolor radicular no lumbar, cuya intensidad sigue siendo intolerable, pese a aplicación de durante 6 o más semanas de tratamiento de todos los tratamientos no quirúrgicos recomendados. Puede ser una posible hernia discal que aparecen solo al ambular y que limita o requiere flexión o sedestación para desaparecer. A eso es algo que nos dicen siempre los pacientes. Fíjese que cuando me paro, me da el dolor. Fíjese que cuando me siento, ahí tengo el dolor. Me paro y se me quita. O me siento y se me quita. Etcétera. Entonces, veo a mi paciente. Fíjese que no se me quitó nada el dolor, o se me duele más. Sigo con la sensación ahí de quemazón. Ya le hicimos terapia. 6 semanas después. No está mal pedir una resonancia y que lo mire el doctor de neuro. Este es un libro precioso que se llama Prescripción del ejercicio para la espalda. Y lo dijimos en la primera clase. El tratamiento en rehabilitación es un tratamiento en equipo. El paciente con lumbalgia puede ser difícil tratamiento, así lo es, y puede pasar desde la ganancia secundaria a problemas potencialmente graves. Entonces, les voy a poner un ejemplo de un programa de rehabilitación. Mi objetivo va a ser disminuir la intensidad del dolor. Ah, doña Juanita traía 10 de dolor. En la siguiente le voy a volver a preguntar y lo apunto en mi expediente. ¿Cuánto tiene? En las caritas. Ah, y ahora tengo 7, doctor. Ah, vamos muy bien. Reeducación del core abdominal, es decir, del centro de mi cuerpo, donde está mi abdomen y mi tronco posterior. Fortalecerlo. Volver a la actividad y reorganizar su sitio de trabajo a la casa. Es decir, si es secretaria, pues sepa cómo poner su silla, cómo poner sus pies, cómo poner su computadora, cómo girarse, levántese cada hora por lo menos 2 o 3 minutos, no esté sentada mucho tiempo.
Si usted es conductor, sepa cómo conducir, sepa cómo levantar las cosas, cómo moverlas, etcétera, cómo planchar, cómo barrer, cómo trapear. Y un programa lleva medios físicos. Perdón que este quedó chiquita. Los medios físicos, vamos a ver si lo puedo agrandar un cachito aquí. Si lo puedo agrandar. Uso de medios físicos que pueden ser empaques, que es calor caliente. Son empaques calientes, que es calor local. Que pueden ir desde 10 sesiones en la región lumbar por 30 minutos. Eso lo puede hacer el paciente en casa. Un medio físico que puede ser el TENS es el que más recomiendan las guías clínicas, que depende de la región, el tamaño, el tiempo. Es decir, esos TENS traen unos electrodos que se colocan y pueden ir desde 5 hasta 20 minutos. Los aparatos nuevos ya se programan y dice lumbalgia crónica. Ustedes lo dejan ahí y echa punta solito. 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos según los programas. O puede ser láser de baja intensidad. Ay, me salí de acá. Puede ser láser de baja intensidad, otro medio físico, pero puede ser ultrasonido, lo que tengamos al alcance. Al disminuir el dolor, ya le dejo ejercicio. El ejercicio es la piedra angular del tratamiento. El ejercicio es lo que mejora al paciente. Con los medios físicos no lo curamos. Yo le digo a mi paciente, mire, usted no... No, ya no digo así, porque desde que yo me enfermé, ya no le digo a la gente, no se va a curar. Lo que yo le digo es, mire, pues lo vamos a mejorar con los medios físicos, pero usted tiene una lesión. El ejercicio es para toda la vida y es lo que lo mantiene. Porque aprendí a no decirle que la gente no se cura, porque como dice mi maestro, el paciente siempre se cura cuando quiere no. Y la higiene de columna, que es la escuela de espalda. Entonces, los programas no son como una receta de cocina. Puede usarse varios medios físicos, los que usted tenga. Aunque según la guía del IX, que fue donde yo saqué mucha de la información, el uso del TENS, ellos lo recomiendan mucho, pero depende también de la experiencia del médico y de los fisioterapeutas que los acompañen. Se prescribe un número de 10 sesiones, pero esa es una norma no escrita. Si ustedes van con un fisio, le va a ofrecer 10 sesiones. ¿Pero por qué le ofrece 10 sesiones? Porque son situaciones como de seguros. Entonces los seguros trabajan 10 sesiones, 20 sesiones, pero no hay un número de sesiones. Es decir, ahora, si yo ya le puse 20 sesiones de estímulo eléctrico y no mejora, es que no les va a mejorar y hay que buscar otra situación o derivarlo. Y los pacientes no son perfectos. Los pacientes perfectos son los que leemos en los libros, ¿verdad? El paciente siempre tiene algo más. El efecto del ejercicio. Esta es una revista del año 2003. Los efectos terapéuticos del ejercicio son mejorar la movilidad, impedir la atrofia muscular, a mayor atrofia más dolor, incrementar la fuerza y la resistencia, conseguir patrones motores normales. Todo esto lo logramos, desarrollar la capacidad de carga, favorecer la tolerancia de la actividad y vuelta al trabajo, normalizar el sueño y el estado psicológico. Todo esto lo logramos cuando hacemos ejercicio. El ejercicio físico está recomendado en los pacientes con lumbalgia. Todo paciente con lumbalgia. Yo ese estudio lo perdí, pero era un estudio que decía que el 80% de pacientes con lumbalgia resuelve con ejercicio, ya sea aquellos operados, no operados, con radiculopatía, sin radiculopatía. Obviamente que no sean banderas rojas, ¿no? Pero todos deberían de hacer ejercicio y el 80% resuelve. El 20% no, pero es alto. Y tenemos varios tipos de ejercicios, como los ejercicios de Williams, los ejercicios de Mackenzie. Entonces, aquí hay otra publicación donde dice que los ejercicios de extensión lumbar realizados como estabilización pélvica obtienen significativamente mejores resultados que el tratamiento habitual. Se recomiendan los ejercicios. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Este es bastante viejo. Bueno, no, perdón, es del 2020. Eh, Dice, las modalidades de ejercicio estudiadas resultan efectivas en comparación con intervenciones pasivas, pero no puede seguir la superioridad de ningún ejercicio, por lo que la elección del tratamiento mediante ejercicio debe centrarse en el paciente.
Estos son los famosos ejercicios de Williams. Miren, si ustedes gustan, les puedo poner ese libro. Yo lo tengo en PDF y ahí dice cómo se hacen. Estos son los ejercicios de Mackenzie. ¿Cuál es la diferencia de Williams y Mackenzie? Williams es en flexión y Mackenzie decía que extendiendo la columna se alivia el dolor. Estos son Mackenzie, el método Mackenzie. Y aquí dice hay un algoritmo que pasa cuando hacemos ejercicio. ¿Qué es la escuela de espalda? La escuela de espalda nos sirve para disminuir la cronificación. Es decir, mire, doña Juanita, secretaria, que pasa 10 horas sentada frente a la compu, coloque bien su compu, tenga una buena silla, coloque bien sus pies, la compu levantada a la altura de los ojos, el monitor, la colocación de sus manos, levántese cada una 2 horas, 3, 5 minutos y nos impide las recidivas. Esto es la escuela de espalda, miren. Enseñarle a la gente cómo levantar las cosas, cómo sentarse, cómo manejar, cómo acostarse. También está en ese libro. Y entonces, a veces el lumbago parece como esto. En la cabeza del paciente puede parecer esto y a nosotros como médicos nos puede parecer esto. Porque utilizamos soluciones y a veces el paciente no mejora o a veces rapidito encontramos como un buen plan educacional. O sea, si tenemos un buen plan educacional con el paciente, créanme que muchos van a mejorar. Y espero que esta clase no haya sido como el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Porque traté de poner, creo que puse mucho. Y recuerde, ¿verdad? Lo que yo le recomendaría es un buen plan educacional, un buen examen físico. Ante la duda, deriven. Si no mejora con el tratamiento, mándenlo con el neurólogo, con el neurocirujano, con el cirujano de columna, con el cirujano de espalda, ¿verdad? Hay mucho más que hablar. Por ejemplo, todavía nos quedamos con el uso de corsés, que dice la literatura que no funciona, las 2 guías de Lix, porque ellos tienen 2 guías, pues dicen que no funciona. En cuanto al ejercicio, no hay ninguna, bueno, se recomiendan más los ejercicios de Williams, los ejercicios de Mackenzie, pero hay ejercicios como pilates, ejercicios para fortalecimiento del core, el yoga, los ejercicios de tai chi y todo ejercicio mejora. Claro, es como yo le digo a los pacientes, ¿no? Me dicen, mire, y ahora ya puedo hacer ejercicio. Sí, una pregunta. ¿Y usted antes hacía ejercicio? No. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio va a hacer? ¿Verdad? O sea, eh, eh, hay que hacer un ejercicio secuenciado. Entonces, pues esa era mi presentación del día de hoy.